Buenas tardes, vengo a explicarle las etapas de salida que hay. Iniciamos con la clase de salida A, etapa A. Como pueden ver en la gráfica, después de que exista un 0,7, esta sería un 0,7 de tensión en el transistor. Va a ejercer va a empezar a conducir cualquiera de los dos, dependiendo, puede ser Q1 o Q2. Como pueden ver, siempre va a haber un tope máximo. Aquí va a haber un voltaje de salida máximo. Después de aquí no va a haber nada, o sea, después de ese tope no va voltaje pico máximo, se va a volver una constante. Como pueden ver aquí queda constante, no incrementa más. Igual forma en la parte negativa, cuando hay un voltaje negativo, lo que hacemos es que va a haber un voltaje de salida mínimo. Después de aquí, este punto sigue constante, o sea que ella no va a aumentar, no va a seguir ganando valores negativos, sino que va a quedar aquí constante, va a quedar en esta parte. O sea, no va a haber un valor tan mínimo, o sea, valor de ese mínimo no puede haber uno menor que ese mínimo, llega hasta el valor mínimo y ese valor mínimo no va a aumentar. Como podemos ver, tenemos estas ecuaciones que se sacan al hallar una malla en el circuito. Tenemos que es un voltaje máximo, aquí está la ecuación, cómo se halla los valores, que sería voltaje VCC menos el voltaje colector emisor de saturación. Ahorita tendríamos el voltaje mínimo, que sería igual a menos VCC más el voltaje colector emisor de saturación. Estamos hablando para hallar el punto de carga. Este es el punto Q, para hallar el punto Q, para saber que el transistor esté en la zona activa, en esta zona, porque si está en saturación o en corte, pues ya sabemos que no va a funcionar o se va a ver afectado el transistor. Tenemos unas fórmulas que es de ganancia, tenemos la de corriente pico, la de la potencia de los transistores, que sería como las ven, tengo el voltaje pico, la potencia PS o PL, y pues hallamos como en muchos ejercicios, pues la resistencia de carga siempre nos la dan o nosotros mismos ingresamos la resistencia de carga. Pues como vemos acá, pues dice que esa ecuación dice PL sobre PS, entonces ahí tenemos la ecuación, pues, y esa sería la clase A. Y pues tenemos este voltaje pico, que estas ecuaciones se manejan para la misma etapa de salida clase B, que se ve aquí. Este sería un circuito de clase B. No. Este es un circuito, el circuito sería este sería un circuito de clase B con sus transistores QN y QP, la resistencia de carga, el voltaje de salida, el voltaje de entrada. Entonces, y aquí se muestra la recta de carga, una recta de carga de clase B, que después de que el transistor trabaje en 0,7, entonces esta parte va a estar en saturación en 0, inicia y llega, digamos, hasta acá, empieza a trabajar. Apenas llegue aquí, en esta recta, se convierte en constante, y
y ahí conocemos al voltaje de salida máximo. Ese voltaje, pues aquí como lo pueden ver, aquí llega y queda constante. Y por lo mismo por la mínimo, aquí sería un voltaje mínimo de salida y llega hasta el negativo, y ya que al negativo él ya no va a transitar, llega a esta recta y queda constante el valor, no va a disminuir más. O sea, pues no puede, o sea, no disminuye más porque pues ya ese es el valor mínimo de salida del transistor. Esto pues como ven, tenemos las mismas ecuaciones que le mostré acá atrás, la misma para hallar la ganancia, la eficacia, el PS, que es la potencia, el PL, la corriente pico, la potencia de los transistores, lo que se gana, el voltaje pico máximo. Esto, como les dije, estos son casi las mismas ecuaciones para la etapa de salida clase A y clase B, y vendría otra etapa de salida clase AB, que sería clase AB, que sería esta de aquí. Aquí es lo mismo, cuando el voltaje de salida de entrada es lo mismo, es igual al voltaje y es igual al voltaje B sub 0. O sea que eso significa que el voltaje de entrada es igual al de salida. O sea que esta recta llega acá, pero siempre va a subir su tope máximo, el voltaje de salida máximo, y queda constante. O sea, no va a aumentar de ahí, llega y queda constante, no va a haber un valor máximo. Ese es el tope máximo de esta clase, de esa etapa de salida. Y pues lo mismo para el valor mínimo. Y ve ahí, como pueden ver, tenemos la misma ecuación para el voltaje máximo. Vea, se halla con VCC menos voltaje colector emisor de saturación. Y hallamos el mismo en este de acá, de voltaje mínimo menos voltaje VCC más voltaje emisor colector. Aquí tenemos un diseño de circuito de clase AB. Esto, como podemos ver, pues acá para poder que esté polarizado, se tienen en cuenta estos diodos. Estos dos diodos están polarizados con una fuente IVAS y vías que ejerce una corriente para que los transistores estén polarizados y estén encendidos. Y pues cuando este transistor se enciende, este no conduce, o viceversa, este está apagado, entonces este conduce. Si se apaga este, entonces entonces esto es lo que va a transitar por aquí y acá. Y si se apaga este, pues va a haber por aquí y por acá. Entonces, pues por aquí va a transitar la corriente. Pues hablamos del transistor que va a ser un TIC 42C y este es un TIC 41C para esta etapa de salida. No sé qué más hablarle. Pues aquí podemos hablarles de las corrientes, de estas fórmulas, de cómo. Aquí hallamos de que IN por IP es igual a IQ al cuadrado, que es la carga, la corriente de carga al cuadrado, que es igual a estas dos.